En la vida todo debe tener un significado. Tener conciencia de los significados de los diferentes aspectos de la vida es algo sumamente importante, porque la conciencia va llevando todo el proceso de la existencia. Cuando dejamos de dormir, las personas que están durmiendo constantemente, la conciencia no tiene acción, no graba nada, no crece. De modo que el crecimiento de la conciencia depende de que estemos constantemente en estado de íntima recordación. Si nos estamos recordando a sí mismos en forma permanente, entonces la conciencia va adquiriendo su desarrollo, se va volviendo cada vez más activa y más amplia. Por eso es que insistimos tanto en la necesidad de despertar. Porque si no estamos despiertos, no estamos yendo a ninguna parte. Para las personas que están siempre dormidas, la vida es como un círculo vicioso. Dentro de ese círculo vicioso, las personas repiten constantemente las mismas acciones. No hay nada nuevo para ellas. Su conciencia está inactiva y pequeña. La conciencia tiene un crecimiento gradual y ese crecimiento depende del estado psicológico en que viva la persona. Si vive soñando, su conciencia está dormida. Por eso es que el maestro Samael le llamaba a la gran obra la revolución de la conciencia. No decía la revolución de la mente o de cualquier otro factor humano. Se dirigía exclusivamente a la conciencia. La revolución de la conciencia. Esa revolución indica dentro del ser humano un cambio de actitud permanente hacia uno mismo. Normalmente tenemos actitudes muy subjetivas, muy irreales en relación con nosotros mismos. Y lo peor de todo es que creemos que somos y en realidad no somos. No tenemos existencia consciente. Lo que tenemos es un vaivén inconsciente y subconsciente en el proceso de vivir. Pero no tenemos una dirección, una directriz, un centro de gravedad para gobernarnos a sí mismos. Necesitamos un centro de gravedad para podernos gobernar desde el punto de vista de las funciones.
¿Cuántas son las funciones, Alberto Muñoz? Mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Esas son las funciones. En la gente que no tiene conocimiento, que no ha recibido esta enseñanza, esas funciones andan cada una por su lado. Por eso les estaba hablando de un centro de gravedad. Desde ese centro de gravedad podemos manejar las funciones, impedir que ande cada una por su lado, obligarlas a que cada una cumpla su función. Es lógico que necesitamos pensar, pero necesitamos obligar a la mente a que piense lo que nosotros queremos, no lo que ella quiere pensar, o lo que los yoes quieran pensar. La mente debe pensar lo que nosotros dispongamos para ella. Entonces, si la mente está gobernada, tiene que trabajar ¿para quién? Si está gobernada, ¿para quién trabaja? Para la conciencia. Si no está gobernada, trabaja para el ego. Entonces, en la mente que no está gobernada por la conciencia, es decir, por nosotros mismos, entonces está gobernada por el diablo, por los diversos yoes que componen el ego pluralizado. Esto tenemos que entenderlo muy bien para poder trabajar en forma ordenada. Porque si la mente sigue con su charla mecánica, no está gobernada. Esto tienen que entenderlo muy bien. La charla mecánica de la mente debe desaparecer para que aparezca el pensamiento consciente, el recto pensar, de que habla la sabiduría divina. Entonces el centro de gravedad trabaja para la conciencia. El centro de gravedad es, en verdad, el estado de alerta. De modo que necesitamos buscar, trabajar constantemente para adquirir el recto pensar y que desaparezca la charla mecánica, el bla 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 de toda hora de la mente. Eso tiene que desaparecer. Cuando la mente está bajo el control de la conciencia, entonces tenemos el recto pensar. Entonces nos viene en forma clara y precisa la intelección iluminada. Entonces todo lo percibimos en una forma consciente. Todos los conceptos que surgen vienen de la conciencia y vienen llenos de sabiduría. Porque la gente conceptúa de cualquier manera. En una reunión de personas, cada uno lanza su opinión.
Y no debería ser así. En una reunión de personas despiertas, todos deberían coincidir en el mismo concepto, en la misma opinión. De modo que si nos reunimos para un asunto determinado, todas las opiniones deben coincidir en lo mismo. Esa sería una reunión ordenada, porque no habría opiniones contrarias, no habría conceptos contrarios, sino todos deberíamos tener las mismas coincidencias. Eso hay que trabajarlo, porque ustedes pueden ver que en una reunión cada uno lanza sus conceptos y ni siquiera hay lo que se llama el orden de la palabra. Hablan todos al mismo tiempo. ¿Y quién se puede entender en esas condiciones? Si todos están hablando al mismo tiempo, ¿quién puede entender a quién? De modo que en una reunión donde las personas son conscientes de sí mismas, debe haber el orden de la palabra. Quiero decir, cuando uno habla, el otro escucha. Eso es lo que se llama el recto pensar. El segundo fundamento de la existencia se llama sentimiento. Si hacemos una reunión donde todos tenemos el mismo sentir, entonces no tiene por qué haber discusión, porque todos estamos sintiendo en la misma dirección. De la misma manera debe procederse con la función motriz. El movimiento es el poder ejecutivo de los seres humanos. Por eso debemos movernos siempre en función de la conciencia. Cuando los movimientos, las acciones, los actos, las actitudes están gobernadas por la conciencia, entonces viene lo que se llama el recto actuar. Se actúa siempre de acuerdo con el propósito. De modo que en el diario vivir necesitamos tener conciencia de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos, etcétera, etcétera. Así es como la actitud se vuelve consciente. Así es como dejamos de tener actitudes equivocadas. Hacia nosotros mismos y hacia las otras personas. La función menos problemática del ser humano es la función instintiva. Se refiere a la actividad interna del cuerpo. El instinto recibe todos los alimentos que absorbemos.
los transforma y los dirige hacia los lugares del cuerpo donde es necesario que llegue esa energía del alimento. Pero debemos saber que existen 3 tipos de alimentación. El primer alimento lo recibimos por la boca. Todo lo que comemos y bebemos constituye el primer alimento. Y de seguro que este alimento debe llegar en una forma limpia, higiénica. No podemos beber agua podrida o comer alimentos podridos o en mal estado. A mucha gente le gusta mucho comer la comida calentada del día anterior. Ya esa no es una alimentación correcta, porque el alimento debe llegar limpio, fresco, puro, para que el centro o la función instintiva lo transforme y lo conduzca a las partes correspondientes del cuerpo. El segundo alimento lo recibimos por la nariz y se llama oxígeno. De modo que no podemos estar en un lugar donde el oxígeno no sea puro, limpio. Por estos tiempos eso se ha vuelto casi imposible, porque por todos lados están soplando malos vientos. La atmósfera está siempre cargada de malos elementos químicos. Por eso es que hay tantas enfermedades. Esas enfermedades llegan a nosotros como virus y ingresan por el segundo alimento existencial, lo que respiramos. Debemos saber que el segundo alimento es más importante que el primero. Por eso es que podemos estar varios días sin comer, sin beber, pero sin respirar, ¿cuánto aguantamos? De modo que esa diferencia se debe a que es más importante el segundo alimento que el primero. Contiene más elementos de sustentación, los factores del segundo alimento. Normalmente la gente tragan e inhalan inconscientemente. No se están dando cuenta que están llevando al organismo y a la psiquis elementos nutricionales de vital importancia. Así es que cuando respiramos, cuando inhalamos y exhalamos, estamos llevando al organismo elementos nutricionales. Así es que la inhalación del aire nos mantiene vivos. Si no inhalamos, ¿qué pasa? Morimos y en pocos tiempos, en pocos segundos podríamos decir,
nos quedamos asfixiados. El tercer alimento es el más importante de todos y lo recibimos por la vía de las impresiones. ¿Qué son las impresiones? Lo que captamos por la vía de los 5 sentidos se llama impresiones. Y no podemos imaginar a una persona que no tenga impresiones. Si a una persona, por alguna fórmula mágica, le quitamos las impresiones, de inmediato cae muerta. De modo que las impresiones constituyen para el ser humano su tercer alimento existencial. Las impresiones necesitamos manejarlas, no identificarnos nunca con cosas que sean perjudiciales para nuestra conciencia. No debemos poner nuestra atención en asuntos nocivos para nuestra salud psicológica, porque todas las impresiones van a alguna de las funciones. Y allí se procesa el efecto de la impresión que hemos tenido. Así es que debemos nosotros clasificar a qué parte de nuestra vida psíquica, a cuál de las funciones se dirigen las impresiones. ¿A dónde van las impresiones de la violencia? Si nos identificamos con algún asunto violento, ¿a dónde va esa impresión? La ira es la que se aprovecha. Pero ¿en cuál centro? Al centro emocional. Cualquier impresión de violencia va al centro emocional. Y allí hace su función. De modo que vean lo sutil que es el tercer alimento. Si nos ponemos a escuchar conversaciones subjetivas de mala clase, estamos absorbiendo alimento de mala clase. ¿Y dónde va? ¿A qué parte de nuestra vida interna llega esa impresión? De una pelea, por ejemplo. Si nos ponemos a escuchar dos que están peleando, discutiendo acaloradamente, si nos identificamos con lo que hablan y dicen, ¿a dónde va eso? ¿A cuál de nuestras funciones llega? Intelectual. Es que la gente tiene un grandísimo repertorio de palabras para sus peleas. ¿No es cierto? Sí. Tiene un gran repertorio. Porque se han sustentado intelectualmente con eso que se llama el mal hablar.
Es cierto que hay personas que las tienen clasificadas como mal hablados. De modo que en cada uno de esos centros hay un estómago, igual que en el cuerpo físico hay un estómago. Todo lo que entra en el estómago se procesa. Si es cosa mala, nos hace mal. Nos enfermamos si nos comemos una comida en mal estado, ¿no es cierto? Asimismo, en las funciones hay el aparato receptivo del alimento llamado impresiones. Los varones, por ejemplo, saben muy bien cómo despertar la pasión sexual de las hembras, de las mujeres, diciéndole cosas nocivas, obscenas. Para eso se dice que existen los sabios y los charlatanes. Un sabio no le habla a una mujer en términos obscenos, para no despertar su baja pasión, que se llama, ¿cómo se llama la baja pasión sexual? Lujuria. La mujer, por el contrario, no le habla al varón, le muestra, le insinúa, con la vista, con el cuerpo, para despertar la baja pasión del varón, que también se llama lujuria. De modo que vean ustedes cómo es el tejemaneje ese del vivir de las gentes que no tienen conocimiento, que no tienen disciplina psicológica, que no tienen enseñanza, cultura para su vida interior. De modo que las impresiones van siempre a algún lugar específico de la vida psicológica de las personas. Y por eso se dice que es el alimento más importante que perciben los seres humanos. Lo que comemos, lo que respiramos y las impresiones que recibimos constituyen los tres alimentos básicos de la vida del ser humano. El estado de alerta nos permite clasificar los alimentos. Y así es como podemos tener una vida física y psíquica limpia, sana, pura. Si quieren que esclarezcamos más esta cuestión de la alimentación humana, les dejo la palabra. Permítame una consulta, por favor, maestro. Maestro, ¿me podría decir cómo se puede hacer para escuchar correctamente la música, siendo que uno está habituado a que la música común y corriente venga con percusión y con un mensaje lírico, o tal vez uno está igual acostumbrado a imaginarse algo que ha visto en la tele e inmediatamente vincula esa música a ese recuerdo, maestro? Bueno, estar despiertos hace que el ser humano vea de dos maneras: lo real y verdadero, o lo ridículo, o lo falso. De modo que hay siempre la posibilidad de clasificar, de ponerse a escuchar el rock and roll y la música esa
común y corriente y concentrarse en eso, dice que destruye muchas neuronas en el cerebro. Pero si escucha la música clásica, entonces todas sus neuronas, todo el sistema nervioso se vuelve vibrante y puro. De modo que todo depende de lo que pongamos nuestra atención. Si ponemos nuestra atención en lo fino, en lo elevado, entonces lo que nos llega es una alimentación superior al centro emocional, y de ahí se distribuye a todo el sistema nervioso. Entonces, con eso mejoramos nuestro nivel de ser. No es lo mismo estar escuchando a Beethoven o a Mozart que estar escuchando a lo que llaman clásicos de la música popular. El baile de la música superior tiende los bailarines a elevarse hacia arriba, y la otra música tiende a moverlo de abajo, lo satánico, lo pasional. ¿Te das cuenta? ¿Qué otra pregunta les gustaría hacer? Maestro, ¿qué ocurre con los no videntes que no perciben las impresiones a través del sentido de la vista? El aspecto de las personas que no tienen alguno de los 5 sentidos es siempre negativo. Todos sabemos que los ciegos tienen un aspecto muy negativo. Nadie se quiere acercar a un ciego, ¿verdad? O a un sordo. ¿Quién quiere ser amigo de un sordo? De un sordo mudo. Si sé su lenguaje, yo no le hay problema. ¿Cómo? En el caso de un sordo. Los sordomudos tienen su lenguaje, ¿no es cierto? Yo te estoy hablando de la presencia de la persona que es sordomudo. No es como una persona de las que son normales. O son. Un ciego no lo vemos como una persona normal. No nos produce en nuestro interior un deseo de amistad o de cordialidad, porque sabemos que está enfermo. Una persona por la edad ya va perdiendo los sentidos del oído, ¿ocurre lo mismo que si nace sordo? No, señora. Eso es otra cosa. No me confunda la gimnasia con la magnesia. Los sentidos se van debilitando a través del tiempo interno de cada persona. La vida común y corriente se desarrolla entre placer y dolor. El placer siempre trae como consecuencia el dolor. De modo que en el transcurso de la vida nos dedicamos a buscar el placer, especialmente el placer sexual. Y el placer sexual se paga muy caro. Se paga con la vitalidad, con el vigor, con la juventud.
Con eso se paga el placer sexual. De modo que cuando llega a cierto lapso de la vida, el ser humano siente que ha perdido no solo sus sentidos, sino su vigor y su fuerza. ¿Y a esos cómo se les llama? Decrépitos. Ancianos decrépitos. Ese estado es el pago que ellos hacen por el placer. ¿Entendiste? Sí. No es que haya nacido así, es que se ha hecho así, de tanto abusar de su fuerza, de su vigor, de su energía creadora. Ese es el resultado. Y las personas que nacen con discapacidad están pagando un karma. Todo abuso que se comete trae como consecuencia. No te olvides que el karma es una ley de causa y efecto. De modo que el efecto de nacer con alguna discapacidad, como tú dices, es por haber abusado en su vida anterior. Pero no solamente es por el abuso del sexo. A veces las personas son muy sacrificadas y por esas razones que pierden muchos sentidos, puede ser, ya vienen las enfermedades por mucho trabajo que han tenido. Todo eso viene de los abusos de la vida anterior. Nada es casual. Todo es causal. Todo tiene una causa, una razón. ¿Entiendes? Maestro, ¿y qué puedo hacer? Tal vez alguna práctica para que mi mente piense como yo quiero. Sí, todos los jueves hacemos ejercicios para disciplinar la mente. De modo que no deben de dejar de asistir a la práctica para disciplinar la mente. La mente debe ser una función sumisa a la conciencia. La mente hay que mandarla a callar. Cállese la boca, retire eso, no me interesa. Tiene que haber una respuesta de la conciencia a las tentativas de la mente de tenernos durmiendo. Gracias por escucharme. Nos reunimos el próximo martes para seguir estudiando. Pero acuérdense que esto es un estudio. No es sentarnos ahí para oír por un lado y salir por el otro. Lo que les digo tienen que tomarlo como algo básico, si es que de verdad quieren tener un nuevo nivel de ser. Muchas gracias.